Quizá y solo quizá. Se disimule un pelín. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. ¿Por qué pone duración? ¿Por qué pone duración 1 minuto? 1 hora 32. Ah, vale. Entonces esto no está bien. Es que pone duración del directo 1 minuto en el móvil. Y me raya mucho. En plan, ¿qué está pasando? Ah, mira, puedo editar el título desde aquí. Eso no lo sabía. Es que es raro porque el juego... Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're El juego es doing raro porque just fine by ourselves. funciona If you're gonna start wandering mal, around my camp, pero se nota que know la that I gráfica puede got con my ello, sights porque on estás ya. viendo todo lo que estás viendo, todo lo que está viendo y todo está funcionando bien. O sea, los árboles por detrás se mueven sin Over in the fluidos, hothouse, las tending crop. animaciones faciales también, Enough with the questions. No offense, but I've got a lot los on my personajes mind. también, pero claro, el juego está regular. Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if Y marauders tendré got que ir a to her. buscarla yo porque soy así de pringa. I go looking for Zoe, I leave the camp undefended, seeing as I'm the... It's not like Zoe to go wandering. Can... Appreciate it. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she... Joder, tienes una... Could be. Dangers aplenty out there. Tienes una... Joder, qué buena amiga, me cago en Dios. What is it? Quiero salir de la conversación. Buah, aquí está petando, pero basta. Y es que es eso, o sea, se nota que el juego puede de sobra. Pero no le da la hora. A distancia, defensa, diálogo, tecnología, arma de cuerpo a cuerpo y otra distancia. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? ¿Tenéis todos un problema en la oreja o es por la iluminación? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just...
You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Fumáis. ¿Qué me está ofreciendo usted, señora? Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Pues no. Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. A hero to the people who matter. To us. To the ones who come around. To the ones you save. Reed will never understand. He has been too long inebriated on the wine of corporate culture. All he sees is productivity, output, profits. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. I trust you will listen to your conscience. Por favor, estoy preguntando. Gracias. Resuelta la duda del trabajo. ¿Qué requiero de aquí? Es que claro, ahora hay un dilema. Aquí te presentan el primer dilema. Que hay muchas cosas que robar y me estoy portando demasiado bien. ¿Qué hago? ¿Ayudo a esta gente pobre? Sin nada que hacer en su vida. Terminando de encontrar con este juego térmico. Vicario Max. ¿Qué tiene que hacer con ese hombre? A ver, podría ayudar a esta gente. Porque esta gente son majos. Son, entre comillas, buena gente. Tengo que dar la vuelta. Sí, yo creo que voy a ayudar a esta gente. Porque me va a dar... No sé. A ver, quedó mal con el otro, pero... Es que el otro tiene cara de capullo, así que... Me da un poco bastante igual. Por aquí, como es una zona que ya cargó, creo que tira bien. Pero en cuanto lleguemos a zonas nuevas, luego está un montonazo cargar.
Cuesta un montonazo cargar. Ya verás en cuanto nos acerquemos a esta zona cómo va a hacer el juego pro y van a bajar los frames, cosa mala. Voy a guardar porque tengo la sensación de que me voy a meter un chispazo y me voy a matar con esto. Entonces... Por aquí no tiene pinta de que se pueda entrar. El cristal no me va a dejar romperlo. Oh, que me estoy quedando sin balas. Hostia, qué feo eso. Oh. A ver. Inventario, armadura. Armadura de cada salto de élite. Hostia, pero va a ir de cabeza. Mira esto, chaval. Fusil de asalto ligero, a ver. 180, 86, para adelante. Hostia, que este hace más. Para adelante, pero de cabeza. Madre mía, está rotísimo. Lo malo es que tengo muy poca munición, me quedan 2 balas. Perfecto. He hecho esto por la hora de... Bien. Ha sido worth. Uf. ¿Cómo se llama este edificio? Suficiente como para... Sí, suficiente como para tener un rato dentro de... Tocarme la moral con bastantes enemigos sin poder vencerlos porque no tengo munición. ¡Qué pereza! Ahora es cuando tengo el micrófono desactivado todavía. No, está activado, vale. Pero esto está a través de un cristal. Ah, no. Oh. Feo este sitio, ¿eh? La verdad que feo. Perfecto. Oh, cuántas taquillas. He cogido la armadura, ¿verdad? Si me pudiera quitar la máscara, quedaría bien. Pero... Ah, puedo. Joder. Antes no me dejaba. Perfecto. Perfecto uniforme. Uy, soy imbécil. Se voy a quitar a ella. Porque... ¿Por qué no me dejas?
qué ya no me deja quitarle el arma? Qué raro. O sea, el casco. Process. That's the last of them. Not a peep from me. Creo que no debería estar viniendo por aquí todavía, al menos. Y no quiero arriesgarme de momento. Processing data. Voy a encontrarme esto. Pero hacia dónde la he redirigido. 3 switches. That'll be easy enough. Oh. Que los puedo matar. Two more. Searching. Unit 1! Uy. Nice one! Everyone all right? You're not real. You're not real. Mind the steam. You're liable to get scalded. Processing. Beginning security. Oh, se me fue. Ya estaría. Where'd you go? If we send the power to Mr. Nugget, what happens to the veil? Ya, yo también lo pensé, pero es que no me da opción elegir, entiendo. Investigate. Unexpected security. Oh. Ah, vale. No me asustes, hija de puta, que pensé que te habías muerto y que iba a pasar algo después. Por eso. Blast.
Pero entonces ahora ¿dónde se redirige? Porque yo quería redirigirle al pueblo, o sea, al pueblo de los exiliados, entiendo. No de los del capullo ese con sombrero. Trancada, pero trancada por dentro. Ah, lo tengo que elegir ahora. Once we do this, there's no going. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Realmente sí. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I just... A ver, I felt like realmente I had to tienes say razón, o sea... Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those Realmente words. tienes razón, in lo más that inteligente order. sería dejar sin luz al pueblo y que los del pueblo vayan a la ciudad otra vez. Porque son mucha menos gente y el pueblo tiene más capacidad. Con lo cual, sí, no es lo ético, o no es lo moralmente correcto, pero es lo más lógico. Con lo cual, pues... Ahora, realmente no es una decisión tan complicada. La respuesta es... Lo más lógico es llevarlos al pueblo, todos, al pueblo grande, así que... los voy a llevar al pueblo directamente, porque si no va a haber mucho más desastres. Me interesa tener de mi parte a esta gente. I think you did the rightest thing you could sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for, even if they don't care much for me. That's on account of how I never met her. She was in another division of the Spacer's Choice. Her contract said it... Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of Claro, pero es que no... Está feo, o sea... Está feo, obviamente está feo. Pero es que es lo que hay que hacer. Es lo más lógico. Cabezas después de que vuelvan. This performance.
¿Cómo se salía de aquí? Un arma... 94... 100. Pues no me renta. ¿Cómo se salía de este sitio? 60... 47. Esto sí me renta. Me cago en la vida. Ah, que voy al mismo sitio, perfecto. ¿Cómo se salía de aquí? Ah, por aquí. The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. Ay, es que, a ver, es lo más lógico. Y esa señora tenía pinta de bastante evangelista, por otra parte. Así que... mapa...